Buenos días, queridos hermanos. Qué gusto poder entrar otra vez a su casa a través de este medio del internet. Hoy vamos a tener el boletín pastoral número 8. Este es un boletín que fue creado para mantenernos en contacto con ustedes, con nuestro pueblo, con la iglesia, para ver qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y qué es lo que está pasando en el mundo y cómo podemos responder a las cosas que el mundo está haciendo, a su iglesia, a nosotros los creyentes, con la palabra de Dios. Entonces, este es un esfuerzo para mostrar algo que está pasando en la vida del creyente, en nuestra iglesia y por extensión en otras iglesias tal vez. Y espero que esto sea de una gran exhortación para usted y que entienda qué es lo que está pasando tal vez espiritualmente detrás de todo lo que estamos viviendo ahorita. ¿Ok? Entonces, quiero empezar, les voy a leer un poco lo que he escrito y les voy a explicar unas escrituras para que ustedes vean de dónde estamos fundando, dónde estamos arraigando estas verdades. Siempre miramos a la Biblia para buscar las verdades que necesitamos escuchar de Dios. Hoy en día se está dando un fenómeno raro en nuestra sociedad cristiana y tal vez en la sociedad cristiana de todo el mundo. Lo que se puede observar es que muchos hermanos se han estado enfriando desde que la pandemia empezó. Obviamente fuimos separados los unos de los otros y aislados también. La comunicación entre hermanos disminuyó y como resultado muchos hermanos están luchando por mantenerse en comunidad, mantenerse juntos en comunión con otros hermanos y aún mantenerse en comunión con Dios. Pero hay algo más también que ha pasado. Antes de la pandemia había una clara comunicación entre los hermanos y una mejor comunión con Dios. Puede que usted se recuerde de esto. Pero ahora muchos creyentes se encuentran escuchando a otra voz que no es la voz de Dios o la voz de los hermanos o la voz de los pastores. Y esta voz está entrando todos los días en su casa a través de un aparato llamado la televisión. Pero no estoy hablando aquí, hermanos, de ver películas, novelas o caricaturas. No, estoy hablando de que hay una voz más fuerte que está alimentando nuestras almas con muchas mentiras y desesperación. Estoy hablando de las noticias. Debido a esta situación de la pandemia, muchos creyentes se encuentran escuchando más al mundo más que a Dios. Si en nuestras casas tenemos el televisor encendido todo el día para escuchar las noticias, entonces van a haber consecuencias en nuestras propias vidas. Va a haber más temor, va a haber más depresión y todo esto puede resultar en más depresión, como ya hemos visto que está sucediendo. Sin darnos cuenta, estamos alimentando nuestro espíritu con mentiras, con temor y desesperación, en vez de alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Vamos a ver qué tan importante es para Dios y para Satanás lo que consumimos, lo que comemos. Y no estoy hablando aquí de comer comida, pero comer el pan que puede alimentar o enfermar nuestros espíritus. Aquí en la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén, tenemos mucho a hablar de comer. Se habla bastante de comer y vamos a ver esto, de consumir. Y realmente de lo que se habla es de comer o consumir una verdad o una mentira. Así que si tiene sus Biblias, por favor, háblala en Génesis 3 y vamos a leer 1 al 7 y voy a explicar a través de esto de lo que estoy hablando un poquito más. Dice Génesis capítulo 3, versículo 1 dice: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y Dios dijo a la mujer, la serpiente dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Satanás es el más astuto de toda la creación de Dios. Esto es una verdad que aquí está mostrando Dios. Eso quiere decir que tenemos que tener cuidado de su astucia y que muy fácilmente nos puede engañar. Y dijo la mujer: con que Dios ha dicho. Eso es lo que le dice Satanás, con que Dios ha dicho. Es una pregunta la que está haciendo acá. Con esta pregunta podemos ver la intención de Satanás.
Su intención es de controlar la información que Dios le había dado a la mujer. Dios había dado un mandamiento y una verdad, todo eso es información. Y ahora Satanás cuestiona con duda la verdad de Dios y el mandamiento de Dios. Satanás siempre quiere cambiar la verdad de Dios por una mentira. Dios opera solo con la verdad. Satanás opera solo con la mentira. Satanás sabe que si usted empieza a consumir mentiras, que usted quitará su enfoque de Dios y usted quedará descubierta o descubierto y avergonzado como Adán y Eva terminaron. En el segundo, en el versículo número 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Esa fue la respuesta de ella. La mujer corrige la mentira de Satanás. Satanás dijo, no comeréis de ningún árbol del huerto. ¿Okay? De ningún árbol del huerto. Pero si usted va a Génesis 3:16, ahí va a ver usted lo que realmente Dios ordenó y lo que dijo. Y esto es lo que dice. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto. Entonces aquí podemos ver que Satanás cambia la información. Él dice que de ningún árbol, pero Dios dice, de todo árbol podés comer. Al cambiar esto, lo que está haciendo, no solo está contradiciendo lo que Dios había dicho, sino que está hablando mentiras al cambiar lo que Dios había dicho. Mire lo que dice el versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Esto fue lo que dijo la mujer. Y la serpiente respondió y dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Aquí tenemos otra mentira. Dios dijo, ciertamente morirás, había dicho Dios. Si comes del árbol que te dije que no comieras, ciertamente morirás. Satanás dijo, ciertamente no morirás. Aquí tenemos otra mentira de Satanás, tratando de subvertir y de cambiar lo que Dios estaba diciendo. ¿Cuál es la consecuencia? Ese morir es una consecuencia física y es una consecuencia también de muerte espiritual. Muerte física y muerte espiritual. Adán y Eva estaban aquí consumiendo esas mentiras. Ellos tenían que hacer una decisión. ¿Van a creer las mentiras que les está diciendo el enemigo o van a creer la verdad de Dios? Mira lo que dice el versículo 5. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Satanás agrega más mentira a la segunda mentira. Ciertamente no moriréis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando miramos demasiado las noticias, nosotros empezamos a depender de nuestro conocimiento y empezamos a querer ser como Dios. Miramos las noticias porque queremos saber lo bueno y lo malo que está sucediendo. Un poco de eso no es malo, ver las noticias completamente no es malo, pero si usted pasa consumido viendo las noticias y la televisión encendida todo el tiempo, usted ha cruzado la línea. Usted quiere saber lo bueno y lo malo y ahora usted está tomando el lugar de Dios. Ya no le confía usted a Dios. Usted quiere encontrar la información usted solo en vez de buscar la información en la palabra de Dios, de qué es lo que va a pasar con su vida, qué es lo que va a pasar con la pandemia, qué va a pasar con nuestro país. Si nosotros tenemos nuestras televisiones o pasamos mucho tiempo en Facebook o en el internet escuchando y buscando lo que está pasando, entonces estamos siendo consumidos por lo que consumimos. Estamos consumiendo, gastando tiempo y comiendo toda esa mentira y esa mentira nos va a consumir. Esa información solo busca darnos miedo y depresión. Y eso es lo que está pasando en muchas familias ahora. Están creyendo las mentiras, muchas de las mentiras, no todo lo que dicen es mentiras, pero la mayoría que las noticias dicen son mentiras. Hay exageración. Claro que hay temor de la pandemia, pero es una exageración tremenda que paraliza al cristiano y no están escuchando la palabra de Dios.
Mire lo que dice el versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Cuando nosotros miramos las noticias y sabemos algo que otra persona no sabe, un pedazo de información nueva que la otra persona no sabe, lo que hacemos es compartir inmediatamente esa información sin pensar cómo esa información le puede afectar a nuestro esposo o esposa o hijos o hermanos en Cristo o aún amigos. Hermanos, si estamos consumiendo mentiras y estamos consumiendo cosas que nos enojan, estamos consumiendo cosas que nos ponen en miedo, y usted va y comparte eso, va a crear más miedo, va a crear más enojo, va a crear más depresión en su propia familia y aún con sus hermanos. A veces se nos hace más fácil compartir las noticias de este mundo o que miramos en la televisión y no las buenas noticias del Evangelio de Dios con otros. Número 7, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí tenemos el resultado final de consumir las mentiras de este mundo. Aquí obviamente son las mentiras de Satanás. La Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira. Toda mentira se origina en Satanás. Las mentiras que estamos escuchando en muchas de las noticias vienen de ese origen. Entonces, hermanos, aquí tenemos ese resultado. ¿Qué pasa cuando consumimos o creemos esas mentiras? Terminaremos descubiertos, desnudos, sin protección, porque seguimos alimentando nuestros espíritus con mentiras en vez de la palabra de Dios. La historia de Adán y Eva es una historia de comer o de consumir lo que alimenta nuestros espíritus. Ellos decidieron consumir las mentiras de Satanás y vimos cómo ellos terminaron. Pero esta no sería la primera vez que Satanás haría algo así. Ahora veremos, ya para terminar, qué es lo que Satanás trató de hacer con el segundo Adán cuando también le quiso dar información falsa. Miren lo que dice Mateo 4, 3 al 4. Aquí tenemos cuando el Espíritu Santo lleva a Jesucristo al desierto para ser tentado por Satanás. Hizo exactamente lo que él había hecho con el primer Adán, con Adán y Eva. Y vamos a ver el versículo 3 y el 4 en Mateo 4. Y dice aquí, y acercándose el tentador, Satanás, le dijo, si eres hijo de Dios, le dice Jesús, di que estas piedras se conviertan en pan. Otra vez, aquí tenemos comida. Ya se dio cuenta, porque no es la comida, sino lo que consumimos, lo que creemos. Pero él respondió y dijo, Jesucristo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Interesante. Algo curioso de notar es que en ambas ocasiones la tentación sucede en el contexto de comer algo. En Génesis es de comer del fruto del árbol, del conocimiento del bien y el mal, y aquí es en el contexto de comer pan. Pero pongamos atención, cómo es que Jesús responde y expone las intenciones de Satanás. Jesús responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús muestra que hay dos tipos de cosas que podemos consumir, que podemos comer. El pan físico, dice, no solo de pan vivirá el hombre, y este pan físico es necesario y es lo que le da vida al cuerpo a un nivel físico, pero también está el pan espiritual. Ese pan espiritual tiene que ver con ideas, tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con información. El pan espiritual, aquí Jesucristo lo describe como toda palabra, toda información, todo conocimiento que sale de la boca de Dios. Este es el pan que nos da vida espiritualmente, porque dice, no solo de pan vivirá el hombre. El hombre cristiano, la persona creyente, necesita pan para alimentarse físicamente, pero también necesita el pan espiritual. Y solo viene, esta información, este conocimiento, estos mandamientos, estas ordenanzas, todo eso viene de la palabra que sale, que ya salió de la boca de Dios y se encuentra en la Biblia. Satanás hoy en día
No nos pide que convirtamos piedras en pan, pero sí nos pide que encendamos la televisión o vayamos a Facebook para conseguir el pan que él, Satanás, ha creado. Satanás ha creado un sistema de información que se llama las noticias, donde la mayoría es mentira y solo busca darle temor a su alma, con miedo de pandemia y con miedo de un país dividido. Aunque todavía se puede encontrar un poco de verdad en esas noticias, la mentira más grande es que el mundo de las noticias y la televisión y Facebook y todo eso puede alimentar nuestras almas más que la palabra de Dios. Pero si seguimos haciendo eso, vamos a terminar avergonzados, con miedo y escondiéndonos de nuestro Señor, como hizo Adán y Eva. Hermanos, quiero exhortarlos y que consideren de qué pan se están alimentando ustedes más. ¿Qué información están escuchando más? ¿Están escuchando el mensaje del mundo de miedo, de división, de enojo? Ese es el pan que usted está consumiendo, porque si está consumiendo ese pan, si usted está alimentando su espíritu con ese pan, el resultado va a ser lo mismo. Lo que usted consume es lo que usted es. Pero si usted se está alimentando de la palabra de Dios y si usted se alimenta de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él vino y murió por nuestros pecados y que este mundo va a ser juzgado, pero nosotros no vamos a ser juzgados porque hemos puesto nuestra confianza en Cristo, que Dios nos va a proteger, que Dios nos va a salvar, y para los que estamos en Cristo no hay temor, porque es más grande el que vive en nosotros que el que vive en el mundo. Si nosotros nos alimentamos de ese pan, si nosotros hacemos caso al pan de vida que dice, vengan a mí todos los que están cansados, que yo les voy a dar descanso para sus almas. Ahorita les estoy dando un poco de pan espiritual y vamos a Cristo en oración y experimentamos ese descanso. Si yo paso más tiempo leyendo la Biblia, alimentándome de la palabra de Dios y puedo ver unos 20 minutos de televisión de noticias al día, no me va a afectar. Pero si no alimento mi alma, si no alimento mi espíritu con la palabra de Dios, eso que me alimento allá va a cambiar cómo pienso y va a engendrar mucha vergüenza, mucho miedo y hasta pueda que termine consumido con desesperación y deprimido. Así que, hermanos, quiero exhortarlo a que considere qué comida está comiendo más usted. ¿Está comiendo más el pan del mundo o está comiendo más el pan que viene de la palabra de Dios? Que Dios los bendiga, hermanos. Amén.